video que estás viendo ahora es el video de la travesía mía. Lógicamente, si lo estás viendo es porque ya estoy en los Estados Unidos. Pero qué bonito el avión, ¿verdad? Como despega. Esto precisamente es en Cuba. Espero que disfruten este video y que vean que las cosas no todas son fáciles, aunque en este video no van a ver ni la mitad de las cosas por las que uno tal vez pudo pasar y que no se grabaron. No estamos incitando nosotros a nadie a que haga esto, porque la inmigración es una de las cosas más complicadas y más difíciles que hay en la vida. Mientras estamos despegando, te digo que disfrutes el video, que te quedes hasta el final, y si te gustó, dame un like y dame un comentario de qué te pareció, y si lo pasaste igual que yo y estás viendo este video, o si tal vez sales en el video, dímelo también. Así que este vuelo viene saliendo para Nicaragua ya, en los Estados Unidos. Buenas noches, familia, mi piquete, caballero, ¿cómo están? Ustedes saben que estamos haciendo la travesía aquí y ya empezamos ya. Nosotros acabamos de llegar aquí al aeropuerto, ya nos recogieron, fuimos a comer, nos pusieron unas líneas, la línea nos costó $10 y los pollos, o sea, la comida costó como $10 más por mí y por el de Saraí. Están viendo, disculpen si se ve un poco mal. Ahora les voy a enseñar ahora la puerta de embarque por donde están recogiendo todas esas personas taxistas y los por supuesto los coyotes, los coyotes, los guías, como quieras decirle. Miren esto. Familia, les presento al El Hostal Valerie, un closecito para poner cosas. Tenemos también para poner más cosas. Tenemos este sofá que lo pusimos detrás de la puerta para dormir, para que no suceda nada extra raro. Tenemos un televisor que viene siendo como de 50 pulgadas más o menos, con la antena, con los canales, con Micón. Tenemos este juguito de manzana que se compró Sara. Un cañita, mira esto que rico la mano, Humex, de los que ya no hay en Cuba. Entonces tenemos esta agüita para nosotros, la camita, ventilador por si acaso, pero también tenemos el aire acondicionado que enfría perfectamente todo esto aquí. Y ya nada, para los dos. Les voy a enseñar el baño también. Sara se está bañando ahora, no la van a ver, pero toma. Este es el bañito, buen seguido, aquí estoy yo. Agua fría, agua caliente, tremenda presión de agua. Eso sí, tiene una clase de presión. Óyeme. No, en serio, tiene buena presión. Y ahí estoy yo. Ahí está la ropa de nosotros, preparadita para mañana con las dos mochilas. Los tenis, que son los guerreros. Y nada, estamos bien, familia. Estamos para adelante avanzando. Mañana les explico bien lo que vamos a hacer. Bueno, piquete, aquí estamos. Esto viene siendo Nicaragua, nos estamos en los de Valerie. Y estamos aquí y ya vamos a ir, estamos esperando a las personas que nos van a cruzar. O sea que ahora vamos a empezar la travesía. Vamos para Honduras, después vamos para Guatemala. Les voy a estar filmando el viaje. Recuerden que esto es una cosa para que vayan viendo. Yo no les voy a decir ni quiénes son las personas, ni cuánto cuesta. Esto es para que vean más o menos cómo son las cosas. Esto es un video meramente informativo, no es un video para que saquen conclusiones. Nosotros no apoyamos la inmigración ilegal, por supuesto que no, pero por supuesto es una realidad que la gente se arriesga y tal y tal. No estamos incitando a que las personas hagan esto como lo estamos haciendo nosotros. Así que, caballeros, tengan bien pensado las cosas antes de hacerlas, ¿ok? Así que sigan viendo el video y me
muchachos. Vamos a dormir aquí. Ya se lo van a traer hoy. Ahí está la señorita que nos está atendiendo. Me van a traer un poco de café ahora. A fumarme este cigarrito que está aquí. No sé si se acerca a ver, pero por allá atrás toda esa zona que está ahí, todo eso son nubes. Están juntos a las montañas. Y esto que está detrás de nosotros como un cultivo aquí. Espero que se oiga bien. No creo que se oiga muy bien, pero bueno. Eso sí, hablamos bien bajito nosotros acá. Muy rural todo. Mañana seguimos. Este es el Iberostar Jalapa. Para la gente que le gustan los hoteles. Aquí tenemos el aire acondicionado. Y tenemos todo aquí. Una sola vistica cada vez. Find a rainbow in the shade. The steadiest of places. A better one I saw. I've seen it all. I've been love somebody. Sí, nos fuimos al 250. Oh, can you even let me get that close? Baby, Bueno, me quedé. Salimos en moto de donde estábamos. Vamos caminando ahora rumbo a Honduras. Aquí está un paso como fronterizo, que es esa cerca que están viendo ahí, entre Nicaragua y Honduras. Ya vamos a cruzar para allá. Ustedes saben. Estamos bien. Ya cruzamos. Ya estamos en Honduras. Ahora vamos a coger un taxi que nos va a llevar a buscar nuestro salvoconducto para poder andar en Honduras y de ahí continuar para Guatemala. Esto que están viendo aquí a continuación es la cola y es donde se ponen todas las personas inmigrantes, por supuesto, para coger como un salvoconducto, o sea, un permiso que te permite estar dentro de Honduras y transitar libremente. Y aquí se vienen personas de todas las nacionalidades, no solamente latinos. Hay muchas personas que tratan de subir, por supuesto, a la frontera de Estados Unidos y esta es una de las partes por las que uno tiene que pasar, donde te dan el salvoconducto para poder estar libremente. Piquete, ahora sí ya nos vamos para la capital. Nos vamos para la capital de Honduras, tenemos nuestros papeles en... Esta cama que está bastante buena, tiene una sola almohada, pero bueno, está bastante buena. Acabamos de despertarnos ahora. Ya saben, ahora vamos saliendo desde aquí, desde la capital de Honduras. Estamos en Tegucigalpa y vamos camino a la frontera con Guatemala, que ahí vamos a hacer papeles de nuevo. La verdad fue que no tuvimos que hacer papeles al final. Salvoconducto para poder transitar por Guatemala legal y que no, si nos para la policía y cualquier cosa, enseñamos nuestro salvoconducto y seguimos.
como mismo pasó ayer en todo el trayecto cuando veníamos para acá. Eso no se lo firmé porque no quisiera firmar al policía, para que no hubiese ningún tipo de problema, pero hubo como unas 4 o 5 veces que tuvimos que parar. Los policías se suben a la guagua, les enseñan su salvoconducto y la mayoría de las veces nos tuvimos que bajar todos los que estábamos en la guagua. Éramos 29 cubanos que íbamos ahí juntos todos. Nos tuvimos que bajar y enseñarles el salvoconducto. Y nada, hasta ahora está haciendo bastante bien todo el trayecto, no hemos tenido ningún problema de inseguridad y todo está súper bien. Y bueno, nada, seguimos para adelante. Hoy es el tercer día en que vamos a continuar. Nosotros salimos el miércoles 8 y hoy es viernes 10. Sí, hoy es viernes 10 y ya hoy seguimos rumbo a Guatemala. Ya es Guatemala y México. Que en México es donde se pone un poco malita la cosa por problemas de los papeles y esas cosas. Pero bueno, en menos de ¿cómo se llama esto? De 5 o 10 días ya más o menos vamos a estar en México. O sea que ha sido bastante rápido. Les voy a seguir filmando para que vayan viendo. Tal vez no les filme como lo mismo lo estoy diciendo a los policías ni nada de esas cosas, pero es para que vean. Está siendo bastante bueno. Así que sigan viendo ahí, piquete. Sigan viendo ahí. Espacial. Llegó el avión. Está todo un piquetón que ya nos vamos, piquete. Habla de. Hola, desde La Habana, desde la villa. Se ve ni para. Aquí, activo. Vamos a una camionetona. Casi me tumba. Aquí. Ven acá, mi reina. Esto sí está duro. Esto sí está duro. Olvídate de eso. Esa goma sí está muy fuerte. Subimos muchas lomas. Muchas lomas. Miren esto, más alto que el pico turquino. Ya veremos. Muchos animales. Mira. Un pollito pequeñito. Como este lugar aquí, por lo menos tienen ranchón. Ahí está el piquete. Este perro tiene bastante sangre.
Negro, acá negro. Negrito, negrito. Negrito, ven. Ven acá, negrito. Ven. Viamos, ahora vamos a una rastra, pero no vamos en la parte de atrás de la rastra, vamos en la cabina. Miren la cabina aquí, qué bonita. No tiene aire acondicionado, pero estamos sobre un colchón, sobre una cama, aquí acostado, mirando la carretera. No ha sido tan malo, ¿eh? Estamos en un carro ahora y bueno, nos pasamos para esta rastra, que vamos para la capital de Guatemala ahora. Así que está yendo todo bien. Vamos a comer licha. Esta frutica que está aquí, bien rica. Vamos a ver si aquí se ve lo que hacemos. Se abre así tiempo el mamoncillo, cabero, ¿eh? Tuviese comido una pila más. A ver, esto es lo que viene adentro. Esto es así como un mamoncillo, ¿eh? Vuelta Piquetón, caballero, estamos hoy en Guatemala, en Ciudad de Guatemala estamos. Vamos ahora mismo saliendo, 9 de la mañana, vamos a salir directo a la frontera con México. Hoy se piensa que podamos pasar, si no, vamos a tener que esperar ahí unos días o un rato para poder pasar. Nosotros estamos en una casa muy buena, por cierto, las personas muy amables. Esto viene siendo el condominio, ¿ves? El lugar donde nosotros estamos es como un condominio. Incluso para entrar tienes que dar un código en la puerta, pero eso ya lo hizo el taxista que nos trajo, ¿ves? Así que, caballero, hoy nos vamos para México y ya nos quedaría solamente México, que es donde nos dicen que la cosa se complica un poco, tal vez a la hora de estar para aquí para allá y saliendo hay que tener mucho más cuidado porque te pueden coger y para atrás no queremos ir. Ok, sigan viendo ahí, caballero, que estamos activos. Que se quedó solo aquí. Tira una foto para ponerla en el grupo. Y es el mío. La migra. Hay gente por allá. Gente por allá. Llegamos a México, piquete. No,
Voy atrás de ti. En Tapachula estuvimos solamente una noche y con la misma continuamos nuestro recorrido subiendo por el estado de Chiapas. Íbamos camino hacia Puebla para incorporarnos a la ciudad de DF, que es la ciudad en la cual después íbamos a tomar un avión. Pero bueno, esa parte todavía falta. Íbamos entre las lomas. Aquí me ven a mí súper contento, pero a la misma vez un poco con miedo porque los caminos estaban un poco cerrados y estaba un poco lloviendo. Pero por todo lo demás bien, así que para adelante. Estamos en la montaña, en el medio de la nada. ¿Cuánto el piquete aquí? ¿Qué le pasó? 60 carros aquí parqueados. Nosotros venimos en este. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or Miren el hotelón que tenemos aquí, cabrón. Aquí tenemos, mira, de todo. Pero Tenemos ese que un tiene- pulovito por aquí, moto. Mira para allá. Dime, hombre, ¿qué? El éxito. Agua. ¿A dónde vamos? Ponle ahí para que Yala. diga para dónde ¿Para vamos. dónde vamos, hombre? Nadie está en caballero. Camina a dónde? Olvídense de esto malo. Camina al éxito. Mira uno aquí, los voy a mandar a bajar. Pero amiga, volviste loca con la pastillita esa. Así no me la deja a mí. No, tranquilo. Cabrón, estamos aquí en la capa del circo. La capa del circo aquí. No, pero El campismo popular. Fíjate, estamos en el campismo. Me salió un grano aquí. No piensen en eso. Otro combo aquí, tirado aquí, en la capa del circo trompoloco. Por allá atrás está el hombre. Recolectores, cazadores, pescadores. Familia, y después de una guagua donde veníamos 131 personas, en la cual yo venía de pie y todos los hombres veníamos de pie, yo pude aguantar ahí un poco con Sara, que me sentaba un ratico encima de ella y ella encima mío. Pero la verdaderamente estuvo duro, nos mandaron para esta parte aquí, imagínate tú. Bueno, miren aquí a todo el piquete, por allá está la gente de Nicaragua, los puritos. Aquí a la rubia dándose peine. El loco, el capo, los hermanos el capo, mira para allá. Pelotica y Sari. Todo el piquete aquí, ¿Saben por? seguro. Está capito igual que ¿Y el Isabel. loco? El Oye, te loco. falta el socio. A eso se lo estoy firmando y me colgó. Coño, aquí. Yo, socio, nah. Eso es el primer mundo, ¿eh? Poner tu cigarrito ahí. Cabrón, me estoy tomando esta cervecita. Me la merezco, creo, después del viaje en la guagua de 15 horas de pie. Creo que me la merezco. Estamos ahora en el DF, de la calle. Qué vuelta, piquete. Aquí estamos, en nuestra habitación, nuestra última habitación. Creemos hasta volar a lo que viene siendo el día en el cual vamos a cruzar en la frontera. Aún todavía no sé si nos vamos a quedar a dormir una noche más por allá. Pero bueno, miren esta habitación que nos ha tocado. Allá están nuestras dos mochilas. Tenemos una ventanita que da a un patio, un televisor bastante grande. Todo eso que tenemos ahí nosotros para botar. Y acá estoy yo, frente al espejo, filmándoles a ustedes. Por aquí está el lavamanos para asearse por la mañana. Te ponen unas toallas. Está bastante bueno. Comparado con los lugares en los que hemos estado, yo creo que está bastante bien. El baño, el cual Sara se está bañando ahora, tiene agua fría, agua caliente, ¿vale?
para que te vayas acostumbrando al primer mundo. Y ya más nada que eso. Solo pasaba por aquí para decirles eso. Y entonces sigan viendo el video hoy, que nos vamos a cruzar para los Estados Unidos ahora. Bueno, piquete, vamos a comer ahora burrito de chicharrón, quesadillas que están aquí adentro y los tacos de pollo. De pollo, pero con queso, sí. Vamos a ver qué tal. Mira, piquete, la quesadilla. ¡Agua, piche! De carne de res. Ahí los tacos ahora. O sea, la quesadilla es el taco. Esta es quesadilla, me dijo ella. ¿Y qué diferencia tiene? No sé. ¿Usted también tiene queso? Sí, porque no, porque el tuyo le dije que le echara queso también. El burrito que está por aquí, que trae frijoles y chicharrón. Y otra quesadilla aquí. Yo creo que me extendí pidiendo cosas. No, pero con un taco de estoy llena. No, con uno está suficiente, mira. Y yo pidiendo 2 y 3. Y la salsa bien picosa. Bien picosa la salsa, güey. Pero no, ella no le echó picante, nos puso aparte. Este es el vuelo el cual nos lleva desde DF hasta Hermosillo. El vuelo duró aproximadamente 2 horas y media, casi 3 horas. Y súper bonito nuestro viaje porque fue totalmente de día y entonces fue casi atardeciendo y el atardecer se veía lo más bonito. Eso sí, esa era nuestra última parada antes de poder llegar a la frontera con los Estados Unidos y poder entregarnos. El despegue se lo grabé para que vieran desde el aire la ciudad de México. Aunque el viaje fue todo un éxito, nada más llegar aquí a la ciudad, tuvimos este tronco de aguacero que parecía que el mundo se iba a caer. Y al otro día siguiente dormimos ahí y es lo que están viendo ahora a continuación, que viene siendo nuestro viaje para acercarnos lo más posible a la frontera con los Estados Unidos y de ahí poder cruzar y entregarnos. Pero por supuesto, nosotros antes hicimos esta pequeña parada y a comer comida, disculpen, bastante mexicana. Tacos, quesadillas, burritos, tacos al pastor, que fue lo que comimos. Y éramos este grupo que estábamos aquí, gente de Las Tunas, Holguín, Santa Clara, y nosotros que éramos de La Habana. Alumbra ahí, coño, ya pasamos, piquete. Ahí, todo el equipo, carajo. Ahí, Sari. Oye, Luis. Feli, chamaco. Feli, cojones, salimos. La señora de Perú junto a una campeona. Gracias. Soy un campeón. Vamos, carajo. Sí. La señora. Hola, gracias a ellos de verdad, un milagro que llegaron. Un milagro. Vamos. Dime, mamá. Dime, la gente de Las Tunas. Sí. Esto que están viendo aquí, familia, es la iglesia, lo que le llaman la iglesia después que sales del centro de detención, donde te hacen el proceso para que puedas estar en Estados Unidos y tengas la posibilidad de hacer tus papeles. Nada más llegar, ellos te brindan los mejores de los servicios y tienen esta parte habilitada como para que tú te bañes, te cambies de ropa y puedes coger totalmente gratis cualquier ropa de esta que estás viendo ahora que te haga falta. No es ropa de la mejor calidad del mundo, pero sí te resuelve un montón. Ya, como están viendo, zapatos, hombre, cosas de mujer, ropa de hombre. Por ejemplo, esto que estás viendo ahí, esas dos, yo las cogí las dos para mí. Quiero vuelta, piquete. Espero que se oiga bien, pero hay un ruido aquí detrás. Hoy es nuestro primer día en los Estados Unidos. Hoy es sábado 2 de julio y vamos a coger el avión, que ya nos vamos a nuestra ciudad, a nuestro estado de destino, que es Miami. Así que, caballeros, si vieron este video hasta el final, espero que les haya gustado. Tal vez no quedó
de la manera en la que yo hubiese querido que quede, pero a veces cuando veníamos haciendo los pasos era muy difícil sacar el teléfono para poder ir explicando y a la misma vez estar pendiente de las cosas y no pasar ningún peligro. Pero ya saben, si les gustó el video déjenme un comentario, si no les gustó también me lo dejan, porque siempre son bien recibidas las críticas, mientras sean constructivas son bien recibidas. Así que ya estamos aquí, caer. Sigan viendo el video que vamos a coger el avión, que nos vamos para Miami ahora, ¿entienden? Ya ustedes saben. Miren, piquete, esta es la guagua que nos va a llevar a nosotros para el aeropuerto. Es cero emisión, es eléctrico, bueno, lo dice aquí, todo eléctrico. Aquí está tu piquete, esta es la oficina donde tú tienes que venir y presentar tu vuelo y ellos te ponen el transporte directo. Recuerden que todo esto es totalmente gratis. Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Miami, ahora nos vamos a ver a la familia de nosotros. Se cumplió, se hizo. Parecía que no, pero sí. Parecía que no, pero sí. Vamos a ver cómo están los locos esos, están alborotados.